Buenos días, creo que ahora sí que estáis viendo mi pantalla. Mi nombre es José Semitier, soy el coordinador de la Plataforma Española de Medicina y ante todo quiero agradecer a los ponentes haber aceptado nuestra amable invitación de las dos plataformas para poder participar hoy en esta mesa sobre Smart Health y cómo podemos afrontar los desafíos de la salud del siglo XXI. Verdaderamente esta mesa redonda la habíamos previsto, digamos, ya antes del, del problema de la pandemia del COVID-19, pero está claro que en estos momentos es un debate abierto y un debate que cada vez seguramente irá a más, intentar ver cómo podemos afrontar los problemas de salud que nos plantea este siglo, partiendo y utilizando todas las herramientas y todas las capacidades que hemos desarrollado, que se está desarrollando desde el punto de vista de la investigación y de la innovación. Y en estos últimos años está claro que lo que se ha empezado a llamar Smart Health es un ámbito cada vez más presente en el día a día de los profesionales sanitarios y también que hemos ido ampliando lo que podemos decir la capacidad de aportación de nuevas tecnologías para lo que sería la prevención, el diagnóstico, la monitorización y también el desarrollo de nuevas terapias. Muy brevemente, para introducir la mesa. Sí, exacto. Voy a introducir brevemente lo que es la Plataforma Española de Medicina. La plataforma tiene como misión, es una organización sin ánimo de lucro, es una asociación, una red de grupos de investigación, de centros hospitalarios, de empresas, que lo que trabajamos es en el ámbito de las nanotecnologías aplicadas a la salud, aplicadas a la medicina. Lo que pretendemos es acelerar la traslación del conocimiento al mercado. Este es el objetivo principal. Ya sabemos que uno de los problemas, uno de los hándicaps que hemos tenido y que aún arrastramos en nuestro país es que tenemos una cierta capacidad de generar y cada vez más buen conocimiento, que somos capaces de desarrollar nuevas ideas y contribuir a la mejora del conocimiento global, pero nos cuesta aún, comparado con otros países, incluso de la Europa de los 28, nos cuesta llevar este conocimiento al mercado. Por lo tanto, la idea es fomentar la colaboración público-privada. Entendemos que esto solamente se puede hacer desde este marco de colaboración, apoyar la participación española en consorcios internacionales, hacer de think tank para asesorar con los policy makers qué se puede hacer para mejorar esta situación y cubrir ese puente, esta brecha entre lo que es la investigación y la innovación, y al final conseguir que la nanomedicina contribuya verdaderamente a llegar al paciente y por lo tanto contribuya a una mejora de la salud pública. Es una plataforma que, como todas las plataformas tecnológicas, cuenta con el apoyo del Ministerio a través del CEDETI y por lo tanto, digamos que incluso recibe unos fondos que podemos destinar a desarrollar actividades en estos objetivos, ¿no? ¿Qué es la nanomedicina? Podría ser el otro elemento, digamos, a considerar. Bien, la nanomedicina es esta capacidad que hemos ido desarrollando de conocimiento, de poder controlar la materia en general, tanto podríamos decir los materiales inorgánicos como los materiales orgánicos y, por lo tanto, los componentes celulares a la escala nanométrica, la escala de la 1000.000.000ª del metro, ¿no? Por lo tanto, esta situación nos hace en estos días, digamos hoy, tener la capacidad de combinar, cortar trozos de DNA, juntarlo con proteínas, diseñar, podríamos decir, y de ahí también muchas veces el que se haya disciplinas como la bioingeniería haya cogido auge, diseñar desde el punto de vista de cómo haría un ingeniero, utilizando material biológico, diseñar nuevas herramientas y nuevos sistemas de terapia.
Esta capacidad se está utilizando para el diagnóstico, tanto in vitro como en vivo, para la mejora de la imagen médica, para el desarrollo de nuevas nanoterapias, es decir, de sistemas que sean mucho más dirigidos hacia el objetivo dentro de nuestro organismo, que puedan cruzar barreras, que tengan menos efectos secundarios, para el desarrollo de vacunas o también para desarrollar lo que se denomina la ingeniería de tejidos o la medicina regenerativa, la capacidad de cambiar el programa de las células, conseguir células pluripotentes y a partir de ahí derivarlas hacia otro tipo de células y que permitan uno de los, podríamos decir, de los paradigmas actuales, regenerar tejidos o órganos dañados. Dentro de esta parte de la nanomedicina, por lo tanto, contribuimos a lo que se denominaría la Smart Health, la medicina del futuro, en donde verdaderamente se combina diferentes tipos de tecnologías y, por lo tanto, desde la nanotecnología, los sistemas digitales, los sistemas de bioingeniería y biotecnológicos, al final pueden combinarse para desarrollar verdaderamente sistemas, podríamos decir complejos, pero sistemas que nos permitan afrontar de otra manera, con otros paradigmas, elementos como lo que se denomina hoy la medicina personalizada o medicina de precisión, la capacidad de poder realmente no tratar una patología como un conjunto de características generales, sino realmente la combinación de patología con enfermo, con persona, y de esa manera personalizar tanto el diagnóstico como la terapia concretamente en el paciente, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando desde cuestiones como es la realidad virtual, la capacidad de poner esto en sistemas distribuidos, en dispositivos móviles y portátiles, sistemas de wireless, la utilización de esta nanotecnología que al final acaba, digamos, inmersa dentro de estos dispositivos, la utilización de la inteligencia artificial, la posibilidad de desarrollar biología sintética, el desarrollo tecnológico en microsensores y nanosensores. Esta tecnología nos lleva también a un incremento de la capacidad de datos que podemos llegar a tener y por lo tanto tenemos que saber qué hacer con todos estos datos relacionados con el ámbito de la salud, la posibilidad también de este know-how, utilizarlo en ámbitos de robótica, que puede ser desde cuestiones más podríamos decir, de la nube, de todo lo que sería los sistemas digitales, las apps, etcétera. Por lo tanto, digamos, como veis, tenemos una pléyade, una cantidad importante de elementos a considerar en la computación a nube y también pues tecnologías que nos permiten una fabricación ad hoc, como es el tema de la impresión 3D. Bien, para que veáis un poco, digamos, y con esto termina mi presentación, como esto ya no es algo, podríamos decir, que ha aparecido recientemente y con la pandemia, aquí os traigo unos gráficos de un report realizado en el año 2017, en donde verdaderamente habla de una farmacología y de una tecnología médica 4.0, en donde aparecen cuestiones como sistemas de nanoterapias basadas en genética, en reprogramación celular, avances tecnológicos como 3D printing, la nanotecnología, la biónica, los análisis predictivos, y un cambio también que hoy en día se está discutiendo cada vez más, que es el tema de cómo los pacientes acceden a los datos y a la tecnología. Y todo esto también conforma un cambio en cómo nos relacionamos. Y cómo esto, en 4 ámbitos tan relevantes para la salud, al menos en los países europeos, como son los campos de la oncología, la neurología, la diabetes o los problemas cardiovasculares, impacta. Y habla en este informe, digamos, del 2030, cómo verdaderamente esta Smart Health y esta farmacología 4.0 cambiará seguramente muchas de las formas de atentar o de atacar los problemas que tenemos. Con esto termino. Yo creo que los ponentes de hoy son excelentes especialistas que nos pueden ilustrar sobre este tema y paso la palabra ya a mi colega de la plataforma y bueno, que Teresa presente y continúe con este acto. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias, Josep. Pasamos la palabra a Sergio Muñoz, responsable de Innovación y Emprendimiento y coordinador de la Plataforma Española de Innovación en Tecnología Sanitaria. Buenos días a todos. Muchas gracias, Teresa, por la presentación y unirme también a Josep en el agradecimiento a todos los ponentes por la participación en esta interesante sesión que no tuvimos la oportunidad de celebrar de forma presencial, tal y como lo veníamos haciendo en otras ocasiones en las jornadas de plataformas, pero que igualmente la tecnología nos ofrece la oportunidad en estas condiciones en las que vivimos de poder compartir y de exponer puntos de vista que yo creo que son complementarios. Y esa complementariedad es lo importante de este concepto nuevo de Smart Health. Josep ha introducido muy bien el concepto, la hibridación y la importancia de la hibridación de estas tecnologías, pero yo añadiría además que lo importante de esto, lo importante del concepto de Smart Health, es cómo es capaz de contribuir al diseño de la nueva cadena de valor que debemos afrontar como proceso transformacional de la salud en el futuro más inmediato, por muchas circunstancias, porque ya era necesario y por lo que estamos viviendo durante esta pandemia. Y en esa cadena de valor, la importancia, igual que la tiene a la hora de hibridar tecnologías, tiene mucha importancia a la hora de poder hibridar procesos, poder hibridar stakeholders distintos dentro de esa cadena, de manera que cada uno intenta acoplar su trocito de valor, su trocito de importancia, incluyendo tecnología, con el fin de diseñar nuevos servicios, con el fin de diseñar nuevos modelos de colaboración, que es hacia donde yo creo que va el futuro. Desde la plataforma de tecnología sanitaria, este ha sido uno de los objetivos que hemos tenido desde el principio, el tratar de que la plataforma desde el 2009, fecha en la que se inicia también con la colaboración y el patrocinio del Ministerio de Ciencia e Innovación, de convertirla en ese foro multidisciplinar que procurase aunar distintas visiones del mundo en salud respecto a la tecnología. Y en ese sentido, pues tenemos la oportunidad de contar desde hospitales, industria, universidades, centros de investigación. Se trata de movilizar la masa crítica de innovación, tan importante. Ahora que vimos en muchos discursos políticos, yo creo que es necesario que eso se transforme en una realidad, más ahora que nunca. Y de, como os decía, tratar de transformar o de llevar a cabo el modelo de Smart Health en un modelo mucho más colaborativo y de diseño de esa nueva salud que será necesaria en el futuro. Desde las tecnologías médicas, como hablaba Josep en su introducción, en la presentación de la plataforma de Nanomed, entendemos que venimos a completar todo el puzzle del que hablábamos, desde pues, dispositivos que se pueden utilizar desde atención primaria a la más especializada, en atención domiciliaria, desde dispositivos en grandes infraestructuras. Todo ello viene a completar, como decía, el puzzle. Y sobre todo también destacar como impulso necesario el ser capaces de desarrollar proyectos innovadores colaborativos. Y esta sesión de hoy yo creo que es un ejemplo de lo que buscamos. Tratar de fomentar esta participación multidisciplinar entre plataformas y entre ponentes que vienen a contarnos cuál es su visión de cómo abordar la Smart Health en el nuevo contexto. Y no quiero robar más tiempo a los ponentes, así que Teresa, cuando quieras, puedes dar paso a los ponentes y sus seguramente muy interesantes presentaciones. Muchas gracias, Sergio y Josep, por esta introducción. Y vamos a pasar ya con nuestros ponentes de hoy. Empezaremos con Luis Pareras, de Invivo Capital Partners. Luis es fundador de la gestora Invivo Capital Partners, que gestiona los fondos Invivo Ventures y Health Equity, invirtiendo en ciencias de la vida con un total de unos 55 millones de euros bajo gestión. Es licenciado y doctor en medicina por la UB y especialista en neurocirugía y MBA por IES. Fundó el programa médico emprendedor en el Colegio Oficial de Metges de Barcelona.
donde ha sido mentor de emprendedores y ha fundado y dirigido los foros de inversión en el sector salud desde 2009. Profundamente involucrado en el ecosistema de la innovación, ha sido miembro y asesor de muchas organizaciones de innovación de la salud. También ha sido profesor en varias escuelas de negocios sobre innovación en salud y capital riesgo y ha escrito numerosos libros sobre estos temas. Por favor, Luis. Muy buenos días a todos, Teresa, Josep y Sergio. Muchas gracias por la invitación. Realmente felicidades porque efectivamente en los tiempos del COVID en los que estamos viviendo no es fácil organizar este tipo de actos, pero me parece un acto interesantísimo y un momento muy oportuno, como han dicho todos los presentadores justamente antes, ¿no? Yo lo primero que quiero explicaros es un poco a qué me dedico para que entendáis también el tipo de opiniones que tengo. Yo me dedico a intentar predecir el futuro, digamos, ¿no? Tanto en las tecnologías emergentes que vienen, como incluso también en las indicaciones que vienen. Y me ha encantado, Josep, la tabla que has mostrado tú antes precisamente, porque estaba combinando justamente las dos cosas, ¿no? Hay tecnologías que son fabulosas, pero el área en la que se aplican aún no le ha llegado el momento, ¿no? En cualquier caso, como reflexión general, invertir en leading edge o intentar predecir el futuro, uno cuando invierte en leading edge no está cómodo nunca. Es decir, tiene uno que sentir un poco de disconfort. Si estás confortable, no es leading edge. Yo tengo el ejemplo cuando le paso algún proyecto que me gusta especialmente a alguno de los analistas del fondo. Si les gusta a todos, too late. No es leading edge ya, ¿no? Entonces, yo, si me permitís conectar la pantalla, antes me ha salido un mensaje, no sé si puedo conectar mis diapositivas. Hola. Sí, eres presentador, tienes que compartir tu pantalla. Sí. Si eres... Puedo compartirla, perfecto, sí, lo estoy viendo ya. Muchas gracias, disculpad. Creo que se va a ver ahora una diapositiva que tengo aquí, ¿es correcto? La estáis viendo, ¿verdad? Vale. Pues mi primer mensaje, y si me permitís, voy a explicar una anécdota del mundo del arte que creo que va a venir muy bien y se os va a quedar grabada para saber qué se siente al ver algo que sea leading edge o sea, qué se siente cuando te viene a presentar una compañía y dices, wow, esto puede ser importantísimo, ¿no? No sé si conocéis un pintor expresionista abstracto que se llama Jackson Pollock. Jackson Pollock tenía una mujer que se llama Lee Krasner, que también era pintora de expresionismo abstracto. Él pintaba en una especie de granero que tenía fuera de su casa en el campo. Y un día puso un lienzo en el suelo y empezó a hacer dripping, a tirar, digamos, gotas de pintura sobre el lienzo. Se pasó 5 horas pintándolo y al acabar llamó a su mujer, como digo, también pintora, para que viera el cuadro, ¿no? Y lo que me fascina de esa historia es lo que le preguntó. Porque cuando llegó su mujer, en vez de preguntarle, ¿te gusta esta pintura? ¿Es buena esta pintura? Lo que le preguntó es, ¿esto es una pintura? ¿Is this a painting? Porque de algún modo la sensación que uno tiene cuando está viendo una tecnología emergente es que uno se pregunta, o sea, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿No? Porque si no, no es emergente. Lo que sí está claro es la sensación de euforia, de ver que la ciencia es muy sólida, que el clinical need es muy importante y que puede corregir, digamos, cosas muy importantes en los pacientes, ¿no? Entonces, yo, para que tengáis mi opinión sobre el futuro de la medicina, voy a presentar solamente 4 diapos. Quiero empezar por esta. En los últimos 100 años, ¿qué es lo que ha pasado en la medicina? Pues hemos ido de small molecules, pequeñas, digamos, moléculas de acción inespecífica o no tanto inespecífica, pero sí generalizada en todo el cuerpo, ¿no? Después hemos pasado a biológicos, pues proteínas, anticuerpos, etcétera, más complejos, más smart, por así decirlo. Es una curva que va hacia el ser smart. Después hemos pasado directamente ya no a dar compuestos, sino a dar células modificadas en todo lo que son las advanced therapies hoy en día.
pues, como puede ser la terapia génica, la terapia celular. Josep ha citado muy bien también la medicina regenerativa. Y estamos entrando en una nueva era que es no solamente dar células modificadas, sino dar células programadas por nosotros para hacer cosas muy específicas en el cuerpo, ¿no? Entonces, esta es la segunda diapositiva que os quiero mostrar, justamente para definir lo que es la biología sintética, que por cierto me parece uno de los campos más prometedores para la medicina en el futuro y más smart, ¿eh? Como recordatorio muy rápido, en el 53, no hace ni 70 años, se descubre la estructura del DNA. Algunos años más tarde, los médicos y los investigadores empiezan a reportar enfermedades raras basadas en que el código estaba mal. Entonces aparecen secuencialmente 3 tecnologías que están cambiando el mundo de la medicina. Primero, las terapias génicas, simplemente con el transfer del material genético a un paciente. No estamos intentando, si suponemos que todos los genes de un ser humano, digamos, están en una librería inmensa con libros y cada libro es un gen, la terapia génica lo que hace es añadir otro libro. Con el programa correcto, deja el libro que estaba mal escrito, pero añade otro libro, ¿no? Después que esto hemos pasado a la edición génica con CRISPR y otras tecnologías de edición genética, donde lo que estamos haciendo ya no es simplemente sustituir un libro por otro, sino abrir el libro y con un procesador de textos cambiar la frase que está mal. A veces es una sola letra la que está mal y causa una enfermedad importantísima. Y en esta última época estamos empezando también a conocer este lenguaje de programación descubierto por Watson y Crick en el 53, hasta el punto de que somos capaces de programarlo y reprogramarlo para hacer cosas, incluso para crear vida distinta, ¿no? Entonces, la definición que más me gusta a mí, hay muchas definiciones de biología sintética, es esa que tenéis aquí, que es la disciplina de diseñar funcionalidades biológicas que no fueron evolucionadas por la naturaleza, que no existen en la naturaleza, ¿no? Es decir, reprogramar el código para que las células hagan cosas por nosotros. Y si me permitís la frase polémica, los medical devices del futuro, y sé en el entorno en el que estoy diciendo, los medical devices del futuro son las propias células, que las hemos programado para hacer cosas. En realidad, no son las células en solitario, sino que son todas las tecnologías híbridas, son las células más los medical devices, más la inteligencia artificial, más la nanomedicina, que también citaba Josep muy bien, ¿no? La biología sintética se puede utilizar también de manera muy genérica, pero para que entendáis el concepto bien, se puede utilizar para 3 cosas. En primer lugar, se puede utilizar para producir materiales, ¿no? El concepto de la célula como fábrica, ¿no? Entonces, ya se ha usado desde hace mucho tiempo usar células, digamos, para producir fármacos, por ejemplo, ¿no? Pero ahora no solo eso, se pueden usar células para producir tejidos. Los ejemplos más habituales en los últimos tiempos son, por ejemplo, pues la producción de seda, digamos, que no necesita arañas, sino que es sintética, la producción de tejidos, cogiendo los genes, por ejemplo, del camaleón, que puedan cambiar en función del ambiente en el que estén, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en esto, es fascinante el campo, pero no entraremos porque lo que me interesa es el segundo, que es el fundamental para lo que nos ocupa hoy, que es, además de usarlo como fábrica, se puede utilizar para programar células, introducirlas en el ser humano y hacer cosas con ellas, ¿no? Tiene aplicaciones extraordinarias en el campo de la oncología, los propios CAR-Ts, que vosotros ya seguro estáis familiarizados para oncología, sacar linfocitos de un cuerpo, digamos, de un ser humano que tiene una enfermedad, un cáncer, ¿no? Y cuando están fuera los linfocitos, reprogramarlos para que sean capaces de reconocer un antígeno de superficie de estos tumores mejor y reprogramarlos también para darles mucha más potencia y volverlos a reintroducir en el paciente. Y con eso se están consiguiendo resultados excepcionales, ¿no? Temas de inmunología, temas de sensores, para que nos avisen cuándo tiene que producir una droga dentro, por ejemplo, pues la diabetes, pues cuándo producir insulina en función de los niveles de glucosa. Están programando las células para hacer todo esto, para detectar toxinas, etcétera, etcétera. Estas diapositivas de aquí no las vamos a ver ahora, son simplemente los retos que tiene la biología sintética y cómo estamos programando las células. Esta es la penúltima que quiero poneros, pero es simplemente justo porque estamos en temas de COVID, la gran mayoría de las vacunas que se están
intentando hacer en la actualidad siguen vías de biología sintética. Yo aposté mucho antes de que Moderna, digamos, saliera en la prensa como la vacuna más avanzada. Aposté porque sería una hernia vaccine, la primera que llegaría a su destino, ¿no? No sabemos cuál va a ser la primera que llegue, pero creo que las herramientas de biología sintética son muy importantes para este Smart Health que estamos buscando todos. Y este es la última diapo que os quiero enseñar. Y en esta diapo lo que trato de resumir es cuáles son las cosas que están ahora mismo más de moda. Yo no diría de moda, o sea, cuáles son las cosas que tienen mayor potencial en el entorno sanitario, en esta pequeña parte de la que estoy hablando yo, que tiene que ver con la biología sintética y con la medicina regenerativa y las terapias celulares, ¿no? Pero queda muy claro que la terapia génica, la edición génica, viene con una fuerza extraordinaria. Viene también muy claro, como hemos visto, que la biología sintética en general, con sus biobricks, sus ladrillos, digamos, de programación biológica, también viene con muchísima fuerza. El control del sistema inmunitario, otra de las áreas que más nos interesa. Nosotros acabamos de invertir, supongo que lo habréis visto en la prensa hace unos pocos días, en un CAR-T del Hospital Clínic de Barcelona. Magnífico, pero hay otras maneras también de hacer inmunoncología, immune checkpoint inhibitors, los bispecific antibodies, etcétera, etcétera. Y el campo del aging es un campo especialmente interesante también, no tanto para lo que la gente cree que es el campo del aging, que es hacernos a todos más jóvenes, que también se puede. Yo soy un firme convencido, y creo que la mayoría de los científicos lo son, de que la vejez es una enfermedad. Y por lo tanto llegaremos a poder controlar los procesos biológicos para disminuir el ritmo, detener este ritmo, incluso revertir en algunos tejidos el ritmo de envejecimiento. Por supuesto, las enfermedades raras o las multidrug resistances también son otro de los retos fundamentales que nos plantea el futuro, ¿no? Y yo, como mensaje final, que creo que me estoy intentando ajustar muy bien al tiempo que me hayan dado, y luego en el debate posterior será un placer contestar cualquier pregunta que queráis hacer, os quiero decir que nunca he visto un futuro más brillante como el que estoy viendo en los últimos 5 años en la sanidad. Creo que somos unos privilegiados. Creo que estamos en un momento extraordinario en la historia de la medicina, y que las cosas que vamos a ver en los próximos 20 años van a eclipsar completamente todo lo que hemos visto en los últimos 100. Y los campos de mayor impacto van a ser, sin duda, pues los que veis aquí y los que veíais en la diapositiva que presentó antes Josep, inteligencia artificial. Tenemos aquí gente también que va a hablar de esto, ¿no? La nanomedicina y todo lo que sea, digamos, todo lo que gira alrededor de la programación, porque el mensaje final que os quiero dar es que la vida es programable, las células son programables, y por primera vez en la historia estamos en disposición no de retocar y corregir errores de programación, sino de programar de verdad las células para que hagan lo que nosotros queremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis, por esta charla tan inspiradora. Ahora pasaremos la palabra al siguiente ponente, que es José Pérez Rigueiro, que nos hablará sobre tecnologías híbridas en medicina. José Pérez es socio fundador de la empresa Silbiomed, dedicada a la aplicación de nuevas terapias basadas en material, especialmente. Hola, José. Es también profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid, investigador del Centro de Tecnología Biomédica de dicha universidad. José Pérez posee más de 20 años de experiencia en el área de los biomateriales, con más de 90 artículos científicos internacionales y 2 patentes en el área. Por favor, José. Pues buenos días. Vamos a ver si se ve bien. No se ve la... Sí, ahora veo como 2 presentaciones. Ahora sí, gracias. Perfecto. Bueno, pues lo primero de todo, buenos días, y quiero agradecer a la organización el esfuerzo que ha hecho en estos momentos tan duros y tan complicados para todos.
de mantener un evento que tenía que haber tenido lugar, si no recuerdo mal, el día 9 de marzo, que fue justo cuando se desencadenó todo el problema que todavía seguimos viviendo. Hecho este agradecimiento y también agradeciendo a los participantes también por iniciar este nuevo tipo de comunicación, de lo que quiero hablar al hilo de las ponencias tan interesantes que hemos visto es de un aspecto que ya se ha mencionado, que es el uso de los biomateriales, las oportunidades que ofrecen los biomateriales para todo el desarrollo de nuevas terapias y de tratamientos para diferentes patologías. Algunas de ellas que ahora mismo no tienen solución y otras que tienen una solución pero que no se puede considerar todavía como óptima. Este es el objetivo de tanto de nuestro laboratorio como de la spin-off de Silviomed que hemos creado, y ya dentro por materializar esta idea fundamental, dentro del propio nombre de la empresa creo que ya hay una declaración de intenciones sobre cuál es nuestro material fundamental a la hora de basar en él las diferentes terapias que estamos desarrollando, y ese material es la seda. Así que voy a hablar brevemente de la seda. La seda es un material, yo creo que es muy conocido por todos, es un material producido fundamentalmente por los gusanos y por las arañas, y que tiene como principal característica para lo que nos ocupa ahora mismo el que es uno de los materiales más biocompatibles que se conocen. Es un material que por motivos que todavía no están claros a nivel fundamental es esencialmente invisible al sistema inmunitario. Entonces, estamos aprovechando, por un lado, la disponibilidad en grandes cantidades de este material y, por otro lado, la posibilidad que tiene en el fondo, la seda es parte como una disolución de proteínas dentro de los organismos que generan un material sólido, y esta flexibilidad de pasar de una disolución líquida a un sólido también la estamos aprovechando para desarrollar diferentes formatos que comentaré a continuación. Y no quiero dejar de mencionar, aunque desde el punto de vista práctico tenga menos relevancia, fundamentalmente por la dificultad de obtenerlo en grandes cantidades, la seda de araña, fundamentalmente porque desde el punto de vista de los materiales hay que destacar que es el material con mayor energía hasta rotura de todos los que se conocen. Y esto es un hecho también que en algún momento podría ser interesante a la hora de utilizarlo para aplicaciones biomédicas. Voy entonces a hablar de cuáles son los desarrollos que ahora mismo estamos realizando en la empresa basados en este principio de utilizar la seda, y fundamentalmente estamos trabajando en dos líneas. Por un lado, la producción de geles y por otro lado, la producción de fibras. Dentro de la producción de geles nos aprovechamos de una característica básica de la disolución de seda, y que una disolución de seda en un medio acuoso no es estable. Si esperamos el suficiente tiempo, termina formando un gel. Pero este proceso podemos acelerarlo utilizando determinados procedimientos. El resultado es que tenemos unas disoluciones que inducen una gelificación en diferido. Esto lo hemos aprovechado para, en el momento en el que todavía tenemos la disolución líquida, mezclarlo con células. En este caso hemos trabajado con células mesenquimales, y esto se puede inyectar in vivo, de tal manera que se crea un gel, como he dicho, biocompatible, que encapsula las células. El modelo con el que estamos trabajando, con el que hemos estado trabajando y del que hemos obtenido resultados, es un modelo de tratamiento para el ictus en ratones. No sé si se verá, voy a tratar de... no sé si mi puntero se ve el... Unmuted. Sí, sí que se ve. Se ve. Bueno, pues aquí tenemos un cerebro de ratón al que se le ha inducido un ictus y al que se le ha inyectado simplemente un control de una solución salina, PBS. Y aquí vemos cómo se observa una pérdida importante de masa encefálica por parte en este caso, en el animal. Cuando hemos
implementado una terapia basada en células mesenquimales, en este caso inyectando junto las células mesenquimales dentro de la disolución de PBS, nos hemos encontrado con que el fenómeno es el mismo, se pierde una cantidad apreciable de masa encefálica. Sin embargo, cuando el tratamiento lo hemos realizado incluyendo la disolución gelificable de seda, pues nos hemos encontrado con que se forma el gel dentro de o en la proximidad de la región dañada, y en ese momento las células mesenquimales son capaces de generar un efecto neuroprotector. Y se ve, yo creo que de manera bastante clara en la comparación de los exportes histológicos, como cuando hemos hecho la terapia combinada de geles más el material, hemos conseguido una reducción notable de la pérdida de masa encefálica. Una reducción notable que además hemos comprobado también por medios electrofisiológicos y por pruebas funcionales, en el sentido de que los animales a los que sometidos a esta terapia tenían una mejor recuperación que los animales tratados en condiciones de control. Como digo, la otra gran línea de investigación y de trabajo y de desarrollo de producto que tenemos es la de las fibras. En este caso, lo que hemos hecho ha sido producir un sistema de hilado de fibras regeneradas. Partimos de la disolución original o del material natural de los capullos de seda, los disolvemos y a partir de esta disolución generamos otra vez fibras, lo que denominamos fibras de altas prestaciones, unas fibras con unas propiedades mecánicas parecidas al material natural. Claro, en este punto la cuestión tiene que ser cómo nos tomamos o por qué nos tomamos la molestia de, partiendo de unas fibras de altas prestaciones, hacer todo este proceso para terminar con otra vez unas fibras de altas prestaciones. Bueno, hay tres motivos para que justifican este proceso. El primero de ellos es que cuando he indicado que la seda es un material muy biocompatible, esto es cierto siempre que no tenga contaminantes, y es muy fácil que el material natural presente una proporción importante de contaminantes. Quiere decir que el uso del material natural, de la seda natural, directamente en medicina es un proceso muy delicado que puede inducir una respuesta inflamatoria muy severa en el paciente cuando se le implante. En nuestro procedimiento tenemos una especie de autolimpieza, como desmontamos la seda y la volvemos a montar directamente en la nueva seda, la seda regenerada, solamente quedan las proteínas biocompatibles. Un segundo beneficio está en que obtenemos materiales de unas propiedades homogéneas. Somos capaces de producir centenares de metros de seda regenerada, donde las propiedades, el diámetro, el comportamiento mecánico del primer metro son comparables a las de muchos centenares de metros después. Claro, en el caso del gusano, el gusano está hilando entre 24 y 48 horas y, por lo tanto, durante todo ese proceso van variando como mínimo el diámetro de los hilos que está produciendo. Y hay un tercer motivo, pero me van a permitir que lo aplace hasta dentro de un par de trasplantes. Con todo esto, estamos trabajando fundamentalmente en el desarrollo de tratamientos para dos patologías fundamentales. Por un lado, aprovechando las condiciones de elevada biocompatibilidad y de alta resistencia mecánica, pues una aplicación que nos pareció natural era el tratamiento de tendones, de lesiones de tendones y ligamentos. Ahora mismo existe una prevalencia creciente de este tipo de patologías, fundamentalmente relacionadas con la práctica deportiva, también con el envejecimiento y con los accidentes, y no existe, si bien existen tratamientos, ahora mismo no existe un tratamiento que podríamos considerar como óptimo. En este caso, lo que hacemos es producir las fibras, que como digo son biocompatibles y que pueden resultar incluso más resistentes que el material natural. Además, teniendo en cuenta el procedimiento de fabricación que tenemos, podemos personalizar, podemos adaptar este dispositivo que hemos denominado como Silkcord a las necesidades, al peso, a la estatura de cada uno de los pacientes. El otro aspecto en el que estamos utilizando las fibras es en el campo de la neurología, en aquellos procesos que implican una interrupción de la conexión nerviosa. Tenemos una primera aproximación que es un tratamiento
para aquellas lesiones donde se produce un corte en nervios periféricos. Lo que muestran estas imágenes es, nuevamente espero que se vea el cursor, esto es un nervio ciático de rata al que le hemos inducido lo hemos seccionado y hemos colocado alrededor entre los dos extremos y protegiendo o creando una especie de canal entre ambos extremos, un tubo producido por nuestras fibras de seda. Y así hemos visto que para distancias no demasiado en torno a 1 milímetro o unos pocos milímetros es capaz de volverse a reconectar los puntos de la lesión inicialmente separados. Y a un nivel, a una dimensión, a una escala todavía menor, hemos realizado cultivos celulares de células provenientes del cerebro de ratón. En este caso, estas esferas que se denominan neuroesferas están formadas por una combinación de neuronas y astrocitos, y esto lo hemos realizado cultivos celulares in vitro en presencia de las fibras que hemos producido por nuestro procedimiento de hilado. Hemos visto cómo las fibras tienen la propiedad de distribuir o de crear una serie de neuroesferas con un tamaño relativamente homogéneo, y lo que ha resultado más sorprendente y que esperamos que en el futuro pueda utilizarse desde el punto de vista de una terapia es que estas neuroesferas son capaces de lanzar proyecciones axonales, y estas proyecciones axonales siguen la guía que les ofrecen las fibras. Esto es muy llamativo porque incluso en algunas ocasiones neuroesferas que están muy próximas, son más próximas en el espacio que aquellas que se encuentran a lo largo de una fibra, no establecen ningún tipo de contacto entre ellas. Esto es evidentemente un primer paso, pero puede ser un paso prometedor a la hora de tratar de enfermedades relacionadas con la pérdida de la interconexión entre las fibras. Y he dejado antes pendiente cuál era la tercera característica que hace interesante la producción de las fibras regeneradas, y es la posibilidad de funcionalizar, de dotar a las fibras de propiedades que el material natural no tiene. Aquí tengo simplemente dos pruebas de concepto que hemos hecho. Por un lado, hemos creado fibras regeneradas de seda, dopadas con grafeno. En este caso lo que estamos buscando es la producción de fibras biocompatibles y que tengan capacidad de conducción eléctrica. En estos momentos dichas fibras están reducidas a filamentos de metales nobles, fundamentalmente de oro y de platino, y lo que vemos a la derecha es el resultado de funcionalizar la proteína de la seda con una molécula fluorescente, y de esta manera somos capaces de producir moléculas, fibras que son fluorescentes. Evidentemente, el interés que tenemos en esta tecnología en concreto de la funcionalización es que, igual que somos capaces de hacer fibras fluorescentes, también utilizando unos procedimientos similares podemos ser capaces de unir a las fibras proteínas de adhesión celular o moléculas de adhesión celular, mejorando y guiando, como ha dicho de manera tan clara en la ponencia anterior, guiando y conduciendo la terapia o las células para donde nosotros nos interesen, para crear una terapia efectiva. Como digo, aquí estoy hablando fundamentalmente desde el punto de vista de la empresa, y claro, una empresa tiene que obtener beneficios. Sería para mí una temeridad el decir en cuál es el valor de cada uno de estos desarrollos. Por lo tanto, me he conformado simplemente con indicar cuáles son, digamos, los costes asociados con cada una de estas terapias que se aparecen ahora mismo en la literatura, y así nos encontramos como, por ejemplo, en nervio periférico estamos hablando de un gasto a nivel mundial de unos 10.000 millones de dólares al año, y por ejemplo, si ya nos vamos en el caso del hilado axonal y de la reconexión nerviosa a médula espinal, estaríamos en cantidades todavía mayores. Y nada más. Simplemente quiero nuevamente agradecer a los organizadores de la posibilidad de compartir estos desarrollos que estamos realizando en la empresa, y pues quedaré a su disposición luego en la mesa redonda para responder a preguntas o curiosidades que puedan tener. Muchas gracias.
Muchas gracias, José. Pasamos la palabra ahora al siguiente ponente, que es Javier de Oca, de IOMED Medical Solutions, que nos hablará sobre el uso de procesamiento del lenguaje en investigación clínica. Como veis, el campo del Smart Health es muy amplio. Javier de Oca es cofundador y CEO de IOMED Medical Solutions. Javier ha dedicado su carrera a los campos de marketing y desarrollo de negocio en diferentes empresas multinacionales, gestionando ventas corporativas en diferentes continentes. En 2017, Javier fundó IOMED junto con otros 2 socios. Desde entonces, ha actuado como CEO administrando la estrategia de la compañía, el desarrollo del negocio, relaciones públicas y relaciones con inversores. Gracias, Javier, por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Si me confirmáis, ¿se ve bien la pantalla? ¿Verdad que sí? ¿Se ve bien la presentación? Sí. Perfecto. Pues nada, muy buenos días a todos. Como ya estábamos haciendo en esta breve introducción, en lo que hemos ido viendo hasta ahora de este campo del Smart Health, yo voy a poner una primera nota un tanto discordante con lo que hemos ido viendo hasta ahora y vamos a hablar del campo 100% digital. Para ser más concretos, vamos a explorar juntos una aplicación muy concreta de una metodología de inteligencia artificial en el campo de la investigación clínica, ¿no? Entonces, si me permiten, vamos a hacer una breve introducción empezando por la base, ¿no? Que es, oye, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de este entorno de inteligencia artificial? Si me permitís, empezamos con una de tantas definiciones, tanto teóricas, que tenemos de este entorno, en el cual venimos a hablar pues, de sistemas de información capaces de resolver tareas para las que normalmente se suele requerir habilidades o skills humanas, ¿no? Esto es una de tantas definiciones del entorno de inteligencia artificial, pero creo que es una muy acertada porque ya nos indica los componentes básicos. Es decir, estamos hablando de sistemas de información, es decir, de software que se dedican a resolver problemas, ¿no? A resolver tareas. Y esto, como seguro sabéis todos, cada vez es un área que cada vez está más, no quiero decir de moda, pero está realmente cada vez más en auge por diferentes motivos. Pero creo que podemos resumir que uno de los secretos, uno de los porqués de por qué hablamos tanto de la inteligencia artificial recientemente, es algo que podemos ilustrar de esta manera. Si imaginamos una tarea repetitiva y nos imaginamos la resolución de esa tarea en el tiempo, llevada a cabo por mano de obra humana, digamos, es decir, mano de obra manual, la resolución de dicha tarea tendría esta forma, ¿no? Tendría una progresión lineal en la cual, pues, según va pasando el tiempo, vamos resolviendo más y más tareas. Si añadimos más mano de obra a esta hipótesis, pues tendríamos sencillamente una línea idéntica, pero superior, ¿no? Es decir, paralela, pero superior. Cuando aplicamos metodologías o aplicaciones concretas de la inteligencia artificial, la resolución de la misma tarea tiene una forma mucho más exponencial, tiene una forma que se asemeja mucho más a esto, ¿no? Una primera fase de entrenamiento en el cual pues, la performance de la mano de obra manual, mano de obra humana, pues, seguirá siendo mejor que la performance de estas aplicaciones de inteligencia artificial, pero habrá un momento en el cual la resolución de esta tarea, ya sea en cantidad, ya sea incluso a veces en calidad, ya sea en eficiencia, desbordará la capacidad manual, ¿no? Ahí está la gracia de la aplicación de estas metodologías, es decir, es aquí donde está el secreto y el por qué hablamos tantísimo de la aplicación de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, hasta ahora, esta pequeña introducción para que aterricemos un poco en este entorno, ¿no? Vamos a hacer un poco más de foco y vamos a hablar de qué se está haciendo en el entorno, en este caso, de salud. En el entorno de salud, como os podéis imaginar, es un entorno que es fértil para la aplicación de inteligencia artificial, lo es por muchos motivos, uno de los cuales tal vez sea el más interesante, es que es un entorno, el de salud, en el cual se da en la mano tanto una clara necesidad de aplicación de este tipo de herramientas, sobre todo desde el punto de vista de la eficiencia, ¿no? Y de la sostenibilidad de los sistemas de salud, se da la mano con
los recursos disponibles, tanto en cuanto a información, que es la base sobre la cual trabaja la inteligencia artificial, como el conocimiento, ¿no? En el entorno de la salud tenemos grandes conocimientos de medicina, en las diferentes prácticas que lo integran, que permiten desarrollar estos campos, estas aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no? Y por tanto, en el mundo de la salud tenemos, como digo, un entorno muy fértil para la generación de casos de uso basados en aplicaciones de inteligencia artificial. Y aquí tenemos un par de ejemplos. En el entorno de la imagen tenemos muchísimo trabajo que se está llevando a cabo, pues, por ejemplo, en el diagnóstico por la imagen y en tantas otras aplicaciones. En el entorno de las ómicas, hoy hablaremos del entorno de la historia clínica digital, en inglés EHR, que es el del que vamos a discutir algo más en profundidad hoy, pero por supuesto también tenemos campos de aplicación de la inteligencia artificial, pues, en el entorno de los resultados de laboratorio, prácticas de laboratorio, logística, adherencias al tratamiento y un largo etcétera de casuísticas, ¿no? Nos podríamos entretener realmente toda la mañana haciendo ejemplos de aplicaciones de inteligencia artificial que resultarían extremadamente interesantes, pero seguimos, sin embargo, haciendo algo de foco para ver casos de uso ya dentro del mundo de la investigación clínica, ¿no? Es decir, haciendo un poco más de foco en el área que nos interesa, encontramos pues, muchísimas aplicaciones de la inteligencia artificial también aquí. Permitidme que simplifique brevemente las tres grandes entornos, tres grandes fases en las que se divide un proceso de investigación en el entorno del desarrollo de nuevos fármacos, que seguro conocéis. Dentro de este entorno, dibujado, como digo, de una manera muy generalista, tenemos muchísimas aplicaciones de la inteligencia artificial, desde la generación y testeo de hipótesis basadas en modelos de inteligencia artificial hasta el desarrollo o la modelación de cohortes de poblaciones para ensayos clínicos y estudios clínicos, ¿no? Con lo cual, tenemos un entorno, el de la investigación clínica, que también, donde también están proliferando cada vez más aplicaciones concretas de esta metodología que llamamos inteligencia artificial. Hagamos un poquito más de zoom todavía y veamos un poquito más detallado todavía lo que queremos hacer, lo que estamos proponiendo nosotros en IOMED. En IOMED nosotros proponemos una aplicación concreta de la inteligencia artificial con un fin muy concreto, que es acelerar la identificación y reclutamiento de pacientes para ensayos y estudios clínicos. Esta es esencialmente nuestra función, ¿no? Dentro del entorno de la investigación clínica, para quien no esté tan familiarizado con el entorno, tenemos como principal actividad el ensayo clínico y desde luego también el estudio clínico desde una perspectiva observacional. Para ambas casuísticas, un elemento fundamental es identificar las cohortes de población, las poblaciones con las que vamos a hacer estas diferentes actividades, son las que vamos a llevar a cabo el ensayo o el estudio clínico. Estas son actividades que a día de hoy resultan altamente complejas, ahora veremos en algo más de detalle por qué y cómo, y que nosotros pretendemos acelerar. ¿Por qué nos enfocamos en este campo tan concreto? Bien, porque es un campo que afecta a toda la investigación clínica y donde tenemos muchísimo recorrido todavía de mejora. Fijaros que hasta un 86% de las actividades, entendiendo ensayos y estudios clínicos que se llevan a cabo desde la industria farmacéutica, no llegan a incorporar los suficientes pacientes, aquellos que se habían planificado, o al menos no llegan a hacerlo en tiempo. De la misma manera, la mayor parte, ampliamente, de los centros que participan en estas actividades de investigación no llegan a reclutar suficientes pacientes, con lo cual se quedan lejos habitualmente, tanto en tiempo como en cantidad, de los pacientes que debían incorporar a estas actividades de investigación. Y, por tanto, como consecuencia inevitable, la mayor parte, o prácticamente la mitad, mejor dicho, de los ensayos clínicos se acaban retrasando debido al reclutamiento de pacientes. Y cuando hablamos de unos retrasos en estos campos, estamos hablando de unas implicaciones muy importantes, tanto para los promotores de estos ensayos clínicos, como también para, en general, los desarrollos que queremos, a los que queremos que se llegue en sanidad en su global, ¿no? Y, desde luego, más aún cuando apuntamos o cuando todos queremos llegar a un entorno de Smart Health como el que nos ocupa hoy. Por lo tanto, estamos trabajando en un entorno extremadamente relevante, extremadamente complejo y, desde luego, en el que tenemos todavía mucho recorrido de mejora.
Vamos a explorar brevemente por qué es tan compleja este reclutamiento de pacientes. Bien, uno de los motivos de tantos motivos que tenemos, pero uno desde luego que tiene más peso, es cada vez el mayor foco que se está haciendo cada vez en el entorno de las enfermedades minoritarias, lo cual evidentemente hace cada vez más complejo el reclutamiento de pacientes. Muy ligado con lo anterior, podemos ver cómo ha progresado en el tiempo la cantidad de criterios de inclusión-exclusión que de media incorporamos a nuestros estudios y ensayos clínicos. Vemos una progresión importante en los últimos años, con lo cual cada vez buscamos cohortes más precisas, más concretas y por tanto más difíciles de hallar de pacientes para nuestras actividades de investigación, ¿no? Estas son realidades que difícilmente podemos cambiar, difícilmente podemos alterar, pero donde sí podemos hacer hincapié, donde sí podemos marcar una diferencia, es en lo tedioso, lo largo y manual que es el proceso de reclutamiento e identificación de pacientes. Es un proceso muy largo, que ahora veremos en detalle, pero también es un proceso evidentemente muy regulado y consecuentemente finalmente muy manual, ¿no? ¿Cómo se lleva esto a cabo a día de hoy? A día de hoy tenemos que imaginarnos un estudio, un ensayo clínico en el cual un promotor acude a una serie de hospitales con la intención de reclutar una serie de pacientes, ¿no? Un número de pacientes para cubrir su población en un determinado estudio. A día de hoy, los hospitales, a través de los médicos que están en cada una de estas áreas, los profesionales sanitarios que están en cada una de estas áreas de interés para ese estudio o ensayo, encuentran manualmente estos pacientes y recogen sus datos de manera absolutamente manual. Con lo cual, estamos viendo que es un proceso realmente muy manual, realmente tedioso para las personas involucradas y que consume muchísimo tiempo. Fijaros que de media estamos hablando de hasta 21 semanas por centro, lo cual, desde luego, es un entorno en el que hay el recorrido para mejorar, ¿no? Nuestra propuesta es bien sencilla, hay que hacer más simple este proceso. Nosotros proponemos un proceso en el cual no trabajemos manualmente, sino que lo hagamos todo desde una base digital, desde una base automatizada. Ahora veremos exactamente el detalle, pero la idea es que a través de una serie de interfaces, tanto hospitales como promotores de estudios y ensayos clínicos puedan acceder a cohortes de pacientes que ellos mismos puedan definir a través de una serie de variables, ¿no? A través de una serie de datos. Esto tenemos que hacerlo sin duda desde una perspectiva segura. Es esencial la seguridad de los datos, es esencial la privacidad del paciente, haremos hincapié en este punto, y por supuesto no vale que nos quedemos en poblaciones pequeñas, tenemos que generar una solución que permita que tanto centros como promotores e investigadores accedan a poblaciones o a Ns de millones de pacientes, del orden de millones de pacientes, ¿no? Y para esto hacen falta esencialmente 3 ingredientes, ¿no? Que vamos a ver con algo de detalle. Por un lado, evidentemente, la base de todo esto, los datos. Tenemos que hablar, evidentemente, de una red de hospitales. Hablábamos de la necesidad de acceder a grandes volúmenes poblacionales, por tanto, necesario, imprescindible, que no hablemos de un solo centro, sino que hablemos de al menos una red sólida de los mismos, y hablaremos también de la manera de acceder a toda esta complejidad que tenemos que simplificar a través de una interfaz. Empecemos por el tema de los datos. Esto es la base de todo, esto es el núcleo de toda esta solución, ¿no? Para poder generar una herramienta que permita determinar y transformar cohortes de pacientes, lo primero que tenemos que hacer es transformar todas esas poblaciones de pacientes que tenemos en información en los hospitales, transformarlo en variables. Tenemos que conseguir transformarlo en datos que nos permitan filtrar y categorizar esas cohortes, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Es aquí donde implementamos esta aplicación concreta de la inteligencia artificial que llamamos procesamiento de lenguaje. Nosotros utilizamos la información que ya está en los centros clínicos para generar estas variables, para generar estos datos. Y ello lo hacemos a través, como decía, del procesamiento de lenguaje natural. Para quien no esté familiarizado con esta técnica, el procesamiento de lenguaje natural es una aplicación concreta dentro del campo de la inteligencia artificial y, para ser más concretos, dentro de las aplicaciones de Machine Learning, que nos permite entender qué ha escrito alguien en cualquier tipo de lenguaje escrito dentro de un campo de texto, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque buena parte de la información
que tenemos en las historias clínicas sobre cualquiera de nosotros, sobre cualquier paciente en los hospitales, está redactada en formato de texto y por tanto difícilmente sirve para caracterizar un paciente, una población de pacientes. Necesitamos decomponerlo en datos estructurados, en variables, ¿no? Lo que decíamos, transformar esa información en variables. El procesamiento del lenguaje natural, por tanto, lo que hace es identificar la información clínicamente relevante dentro de un texto clínico. Aquí vemos un ejemplo más bien sencillo, en el cual pues, podemos ver cómo nuestros algoritmos detectan los diferentes palabras, los diferentes conceptos, y los categorizan en una serie de clasificaciones en función de su significado, ¿no? Algo tan sencillo como que este hombre de 36 años, pues 36 años es su edad, ¿no? Hasta aquí, bastante sencillo, pero nos hemos quedado en la superficie, desde luego. El procesamiento del lenguaje natural no es solamente reconocimiento semántico, es decir, no es solamente encontrar palabras en un texto, ni mucho menos. Para hacer procesamiento del lenguaje natural completo, real, tenemos que hacer una gran variedad o tenemos que ser capaces de cubrir una gran variedad de necesidades, ¿no? La más evidente probablemente es el análisis sintáctico, es decir, entender la estructura de esa oración, la estructura del texto para entender qué se quiere decir con las palabras que hemos identificado ahí dentro, qué relaciones hay entre los diferentes términos. Tenemos que ser capaces de desambiguar términos que se escriben igual en dos contextos diferentes, por tanto necesitamos entender el contexto, necesitamos entender si una palabra está negada o afirmada, es decir, hay un largo etcétera de capacidades que el procesamiento del lenguaje natural debe cubrir debido principalmente a la complejidad del propio lenguaje, ¿no? Veamos un par de ejemplos muy sencillos. Aquí tenemos una idea de un texto muy breve, en el cual hay un paciente que presenta molestias intestinales recurrentes, cuyo abuelo tuvo cáncer de colon, ¿no? Es importantísima la relación de conceptos en este ejemplo, porque imaginemos que nuestro algoritmo identificase que este paciente tiene cáncer de colon. Realmente no tendría ningún sentido, ¿verdad? Es importante entender que tal y como está estructurada esta frase, el cáncer de colon se refiere a su abuelo y que el paciente lo que tiene son molestias intestinales que a la vez, por cierto, son recurrentes, ¿no? Esta relación entre conceptos es extremadamente importante para que el procesamiento del lenguaje natural funcione y tenga sentido. De la misma manera, un ejemplo un tanto absurdo, pero que nos podemos encontrar sin ninguna duda, es una persona, un paciente que acude con su gemelo y que dice que presenta dolores en la parte anterior del gemelo, ¿no? Aquí hemos puesto adrede un error en una identificación de la palabra. En este caso, nuestro algoritmo habría identificado dos veces gemelo como grupo de personas, cuando en realidad el segundo gemelo es una parte anatómica. Y como este ejemplo un tanto absurdo, tantos otros que tenemos que ser capaces de desambiguar en función del contexto en el que se presente, ¿no? Cuando somos capaces de hacer todo esto, como lo somos capaces de hacer a día de hoy en IOMED, el objetivo, el resultado, es que toda esa información que tenemos en formato de texto, en formato de prosa, si me permitís, dentro de los hospitales, somos capaces de transformarlo en bases de datos estandarizadas, estructuradas e interoperables, que, sin ánimo de entrar en tecnicismos, lo que viene a significar es que tenemos bases de datos enormemente potentes en los hospitales, o generamos bases de datos enormemente potentes en los hospitales, que nos permiten usar todos estos datos como variables para encontrar a esos pacientes, ¿no?, que queríamos encontrar para nuestras diferentes actividades de investigación. De nada vale que lo hagamos en un solo centro, como decía al principio, necesitamos que todo esto suceda simultáneamente en diferentes centros, y eso es algo que nosotros ponemos mucho hincapié, es decir, de poco vale que la tecnología solo la apliquemos en un único centro, tenemos que hacerlo en muchos, ¿no? Y para ello nosotros hemos desarrollado una metodología por la cual aplicamos de manera federada esta capacidad de procesamiento del lenguaje en los diferentes hospitales, asegurando, como veremos más adelante, que los datos siempre permanecen dentro de cada uno de los hospitales y que, sin embargo, son accesibles de manera remota. Y, finalmente, para toda esta complejidad que estábamos viendo, tenemos que darle un acceso único, un acceso sencillo para que esto tenga sentido. Y para ello hemos creado una interfaz más bien sencilla en la cual podemos, a través de la categorización, la asignación de variables a cohortes de pacientes, identificar aquellas cohortes que dentro de nuestro centro nos interesa reclutar, ¿no? Esta interfaz está disponible para
para los centros que trabajan con nosotros y a través de ella, pues como digo, pueden entender qué población de pacientes tienen cada una de las casuísticas y colaborar para que el reclutamiento dentro de sus centros sea mucho más ágil. ¿Qué permite todo esto? Si me permitís, vamos a ponerlo en un timeline un poco simplificado de qué pinta tiene un estudio o un ensayo clínico. Si partimos del momento en el que generamos el protocolo, es decir, aquí al principio de todo en nuestra andadura, ¿no? En esta investigación, cuando tenemos el protocolo terminado y categorizado por el sponsor, a partir de ahí se desarrolla una serie de actividades en paralelo, en el cual pues, se generan aprobaciones pues, por parte de los comités de ética, por parte de las autoridades competentes. Se llevan a cabo las implementaciones en hospitales por nuestra parte, es decir, digamos, la instalación de nuestra herramienta en los diferentes hospitales y se hace el reentrenamiento, digamos, la aplicación del procesamiento del lenguaje tal y como lo hemos visto. Una vez tenemos las aprobaciones completas y hemos llegado ya a la culminación de estas actividades, a partir de ahí, fijaros el gran cambio. En ese momento podemos hacer un aseguramiento final de calidad y en un periodo realmente breve de tiempo, podemos, en torno de 3, máximo 4 semanas, podemos tener la base de datos para ese estudio iniciada y cerrada instantáneamente. Es decir, podemos tener todos los pacientes que se requieran en ese hospital cerrados y pasamos de un proceso larguísimo, en el cual invertimos en torno a 21 semanas de media por hospital a un proceso en el cual en apenas 3 semanas tenemos todos los pacientes incorporados a ese estudio. Pero ya no solamente todos los pacientes, sino que además los casos de uso que nosotros estamos trabajando a día de hoy en el entorno de la investigación, es decir, en el entorno de los estudios y ensayos clínicos, nos están demostrando que ya no solamente reclutamos todos esos pacientes rápido, sino que además encontramos más pacientes. ¿Cuántos más? Pues en el entorno de un 200% más de los pacientes que solemos encontrar con las metodologías tradicionales. Evidentemente lo hacemos en un tiempo muy breve, como hemos visto. Lo que es el proceso core de reclutamiento lo reducimos hasta un 90% y ello evidentemente va muy relacionado con el hecho de que reducimos hasta un 83% la implicación de mano de obra manual en este proceso, es decir, automatizamos el proceso final. ¿Perdón? Te queda un minutito, tendrías que ir acabando. Sí, no te preocupes, estoy terminando ya, gracias. Y nada, brevemente, esto es algo que estamos desplegando ya en varios centros en la geografía española. A día de hoy tenemos actividad con unos 27 centros de España. Hemos procesado algo más de 30 millones de historias clínicas y tenemos acceso a unos 2,5 millones de pacientes. Y no quería cerrar, y con esto ya cierro completamente, mi intervención sin hablar del tema de seguridad de los datos. Como seguro os imaginaréis, esto es un principio absolutamente imprescindible para que esta solución tenga sentido. Nosotros para ello trabajamos con una doble anonimización de los datos como primera política, en el cual anonimizamos todos los datos con los que trabajamos en 2 capas, digamos. Podemos entrar a ver esto más adelante. Aseguramos que todos los datos quedan siempre almacenados en los hospitales y con ello aseguramos que los hospitales son siempre quien decide a través de su comité de ética qué se hace y qué no con todos estos datos, ¿no? Qué se hace y qué se deja de hacer con estos datos queda siempre en manos únicamente de los hospitales. Y con esto quería terminar, en cualquier caso, la intervención, para no extenderme mucho más. Así que nada, muchas gracias y encantado de participar en el debate que nos ocupe ahora al terminar las intervenciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Pasamos entonces a Francesc Mitjans, que nos hablará sobre tecnologías para la mejora de salud. Francesc Mitjans es doctor en Biología por la Universidad de Barcelona y MBA por la EMCET International Business School. Tiene más de 18 años de experiencia en la industria farmacéutica. Fue jefe de departamento en Merck Serono, liderando grupos multidisciplinarios y proyectos internacionales para el desarrollo de nuevos medicamentos contra el cáncer, desde el descubrimiento hasta los ensayos clínicos. También ha sido miembro del Consejo Asesor de Biología de la Universidad de Barcelona y miembro del Consejo Ejecutivo de Catalunya Bio, la Asociación Catalana de Empresas Biotecnológicas. Es cofundador y director científico de Liquera Biomed, una empresa de biotecnología con proyectos innovadores en terapia y diagnóstico oncológico.
y es también director de la Unidad de Salud y Biomedicina del Centro Tecnológico Leitat, dirigiendo el programa de descubrimiento de medicamentos, investigación de terceros y colaboraciones externas en las áreas de terapia y diagnóstico en diferentes enfermedades. Gracias, Francesc, por estar aquí hoy con nosotros y puedes empezar. Muy bien, muchas gracias, Teresa. Muchas gracias a los organizadores. Muchas gracias también a los ponentes por compartir mesa y a los asistentes a esta videoconferencia en tiempos de COVID. Quería empezar explicando un poco qué es Leitat y comentar que somos una entidad privada sin ánimo de lucro, no somos una empresa, no somos públicos, que ofrecemos soluciones disruptivas a necesidades tecnológicas para empresas, entidades, hospitales, otros centros de investigación, etcétera, etcétera. El objetivo es orientación a generar valor y un futuro sostenible. Estamos ubicados en Tarrasa como los headquarters y disponemos de laboratorios en diferentes partes, especialmente de Cataluña y también en Valencia. Y cubrimos áreas tecnológicas como, por supuesto, salud y biomedicina, química aplicada y nuevos materiales de todo tipo, incluyendo nanomateriales, inteligencia artificial e Internet of Things, en manufactura avanzada, impresión 3D, economía circular, alimentación, energía, ingeniería, robótica, etcétera, etcétera. Quería comentar simplemente algunos datos describiendo a Leitat como referente internacional en I+D aplicada. Estos son datos a diciembre de este año pasado, donde destacar quizás los 95 proyectos europeos en marcha a fecha de diciembre, de los cuales algunos de estos también son coordinados por Leitat directamente. De hecho, es el tercer centro tecnológico de España con más retorno en convocatorias Horizon 2020 de la Unión Europea y además uno de los líderes en el ámbito de nanotecnologías, materiales, biotecnología de producción que están directamente implicados en lo que sería Smart Health. Explicar un poco las cosas que estamos haciendo, las tecnologías, metodologías, expertise de las que disponemos en Leitat, en el área de salud y biomedicina. Veréis que estamos enfocados a diagnóstico de terapia y trabajamos a todos los niveles, desde lo que sería un nivel bioquímico molecular, a nivel celular y luego a nivel de experimentación con animales para llegar a pruebas de principio. Y trabajamos, no voy a explicar todo esto, pero sí centrarme quizás en las cosas que están más implicadas en lo que sería Smart Health, como anticuerpos. Generamos anticuerpos monoclonales, policlonales, biosimilares. También hacemos humanización para productos terapéuticos y para uso en pacientes. Y disponemos de tecnología de Face Display Library en varias especies. Tenemos nuestras propias librerías y generamos nuevas librerías de nanobodies. Y estamos generando también librerías de anticuerpos de paciente directamente, Fully Human Antibodies. Aplicamos estos anticuerpos para investigación básica, diagnóstico, pronóstico y terapia. Y esto lo compaginamos muy bien con el área de biosensores, donde analizamos nuevos biomarcadores, lo aplicamos a diagnóstica y monitorización y desarrollamos nuevos biosensores en dispositivos médicos. Esto lo aplicamos a muchas indicaciones. Veis aquí que está puesta oncología, angiogénesis, pero trabajamos también en enfermedades autoinmunes, inflamatorias y en enfermedades fibróticas. De hecho, dentro del entorno COVID en el que nos encontramos, estamos trabajando en algunas patologías, especialmente fibrosis pulmonar, que como sabéis es uno de los efectos secundarios, digamos, posteriores a la neumonía bilateral que tiene lugar en pacientes que han sufrido COVID. Otra de las áreas en las que trabajamos intensamente y relacionado también de forma muy intensa en Smart Health es la parte de energía y engineering. Aquí prácticamente todo está muy ligado a lo que sería Smart Health, desde Internet of Things a robótica y automatización, fabricación aditiva e impresión 3D sobre todo, y luego conversión y almacenamiento energético. Y en base a estas capacidades tecnológicas, os voy a comentar ahora algunos ejemplos de proyectos que están directamente relacionados con Smart Health, definida como el desarrollo de soluciones inteligentes para mejorar el manejo de la salud
Y he marcado en negrita aquí las áreas en las que estos proyectos están trabajando, como serían análisis de datos, inteligencia artificial, computación cloud computing, en dispositivos móviles y portátiles, tecnología de sensores, impresión 3D y nanotecnología. Esto en lo que se refiere a los ejemplos que os voy a poner. El primero de ellos se llama iReceptor Plus, es un proyecto europeo, H2020, financiado directamente por la Comisión Europea y también por el Gobierno de Canadá, donde la Universidad de Bar-Ilan es el coordinador y participamos juntamente desde l'EITAT con otros 20 partners. Este proyecto está centrado en generar un sistema de gestión, integración y extracción de datos de secuenciación por Next Generation Sequencing de repertorios de receptores inmunes adaptativos. Básicamente estamos trabajando con secuencias de receptores de célula T y anticuerpos. Esta información se trabaja a nivel de Big Data Management y se procesa para generar datos interactivos que permitan explorar y analizar pues, herramientas y nuevos resultados que se puedan utilizar en inmunoterapia de cáncer, enfermedades inflamatorias, autoinmunes, en alergias, infecciosas. De hecho, como todos sabemos, el sistema inmune está participando de forma muy intensa en una gran cantidad de enfermedades, no solo infecciosas. En el caso del COVID claramente estaría aquí, pero también en otras enfermedades como he comentado, cáncer y alergias y autoinmunes, etc. La idea es poder compartir con todo el mundo estas bases de datos para poder aprovechar esta información y sacar nuevas terapias y nuevas herramientas diagnósticas. Un dato relevante en este proyecto es que inicialmente no estaba focalizado a COVID, por supuesto. Este proyecto ya lleva aproximadamente un año funcionando, pero dentro de la pandemia COVID hemos considerado importante aprovechar datos y se están recolectando nuevos datos de pacientes con COVID, analizando, como comentaba antes, tanto a nivel de anticuerpos, que serían célula B, como a nivel de receptores de célula T. Este proyecto incluye, pues, como hemos visto, análisis de datos, inteligencia artificial y cloud computing como elementos clave relacionados con Smart Health. Otro proyecto en el que estamos trabajando en dispositivos móviles y en tecnología de sensores es el proyecto Infinity. El proyecto Infinity está financiado por EIT Health. El líder es la Universidad Politécnica de Madrid y estamos, juntamente con l'EITAT, con otros 7 partners más participando en este proyecto, que trata de un sistema inteligente para empoderar la independencia funcional de gente con deterioro cognitivo leve. De hecho, este proyecto sirve para este tipo de personas, pero es aplicable la tecnología también a cualquier persona con problemas mentales o simplemente a personas de edad avanzada. Esta solución Infinity está basada en básicamente 3 conceptos. Son etiquetas NFC, una aplicación para móviles inteligentes y una banda, una pulsera también inteligente. Con ellas se recogen información a partir de sistemas de proximidad, sistemas de mapeado de puntos de interés y un asistente de función diario que brinda un conjunto de servicios a la gente que lo está utilizando, tales como recordatorios, llamadas telefónicas, orientación, los mismos puntos de interés y evaluación de actividades. Otro proyecto en el que estamos trabajando también a nivel de Smart Health, implicado también directamente en dispositivos móviles, tecnologías de sensores y también nanotecnología, es el proyecto GreenSense. El proyecto GreenSense es un proyecto europeo, Horizon 2020, donde l'EITAT es coordinador y participamos juntamente con otros 14 partners. En este proyecto desarrollamos un biosensor, Point of Care, para realizar detección cuantitativa de drogas de abuso, tanto en saliva como en orina.
Este dispositivo está hecho de nanocelulosa, de hecho tiene un componente importante en cuanto a sostenibilidad y reciclaje, reduciendo impacto ambiental, y como veis está hecho de materiales muy reciclables como nanocelulosa y biotintas funcionales. Estas biotintas se pueden imprimir directamente, son biotintas conductores y contienen biosensores. Trabajamos a nivel de anticuerpos monoclonales que detectan inicialmente 5 tipos de drogas de abuso, como serían las que vemos aquí marcadas en el mismo prototipo, desde barbitúricos, anfetaminas, cocaína, morfinas y marihuana también. Es un microchip de silicio que procesa datos de forma multiplexada, con autonomía propia y comunicación inalámbrica, que además comunica directamente con el smartphone, con el teléfono inteligente del propio paciente que lo está utilizando. Otro proyecto en el que estamos trabajando también tecnologías relacionadas con Smart Health es el proyecto ELSA. También es un proyecto financiado por la Comisión Europea, Horizon 2020. El líder del proyecto es el Instituto Austriaco de Tecnología y, juntamente con Leitat, con otros 10 partners. En este proyecto pues, desarrollamos tecnologías, dispositivos móviles y tecnologías sensóricas. La idea es un sensor portátil flexible, integrado, basado en parches que cuantifican varios biomarcadores. Esto se hace de forma mínimamente invasiva en el líquido intersticial dérmico, de forma que el parche se implanta en la piel y con microagujas indoloras detectan de forma electroquímica varios biomarcadores. Nos hemos centrado inicialmente la glucosa y lactato como 2 de los biomarcadores más prominentes en el soporte a un estilo de vida saludable. Este parche es autosuficiente, lleva incorporado una batería de larga duración, impresa también, y componentes electrónicos que permiten mediciones independientes multiplexadas y una transmisión inalámbrica también y segura al teléfono inteligente móvil del propio paciente que está utilizando este prototipo o este sistema detector. Finalmente quería hablar de otro ejemplo de proyecto relacionado con Smart Health, pero para ello introduzco de momento lo que sería el IAM 3D Hub. Es un hub de impresión 3D internacional donde participa Leitat como cofundador juntamente con players activos y potentes en el área de impresión 3D como Hewlett Packard, Randy Shaw y otros. La misión del 3D Hub, donde está participando Leitat, es acelerar la adopción y el desarrollo de las tecnologías de impresión 3D en Europa y además proveer un one-stop shop para asesorar, guiar todas las necesidades en la tecnología de impresión 3D. Estamos trabajando a nivel de experimentación y testing, proveyendo soluciones end-to-end, además asesorando en business y en mentorización, y finalmente también contiene una parte de educación y training. Dentro del entorno de experiencia de manufactura 3D, de impresión 3D en Leitat, quiero recalcar la experiencia relacionada con COVID acerca de desarrollo, diseño y desarrollo y puesta en mercado del primer ventilador de emergencia impreso en tecnología 3D. Esto está aprobado ya por la Agencia Española del Medicamento y además es industrializable y escalable para poder utilizarse en hospitales y en unidades de cuidados intensivos. Esto ha sido posible gracias a diseño de Maggi Galindo en Leitat y validado médicamente por el equipo de Lluís Blanch, del doctor Lluís Blanch, en el Parc Taulí. Y esto ha sido posible gracias a una alianza entre el consorcio de la Zona Franca, Hewlett Packard, Leitat, junto con CatSalut, el consorcio sanitario de Tarrasa y el Hospital Parc Taulí de Sabadell. Hasta la fecha, este ventilador mecánico pues, ya se ha validado, se ha completado las especificaciones
Se han testado a diferentes niveles, a nivel preclínico, a nivel de modelos experimentales, a nivel de modelos animales y también en estudios clínicos que se han realizado en un tiempo récord y al final ha sido autorizado por las autoridades españolas. Finalmente se han distribuido los primeros 26 dispositivos a diferentes hospitales del ámbito catalán y que están siendo utilizados por los hospitales y por las unidades de curas intensivas. Finalmente, mi última diapositiva sería un poco para comentar los desarrollos que priorizamos en LEITAT, aparte de todo lo que hemos comentado y lo que hemos visto en cuanto a tecnologías y capacidades tecnológicas y metodológicas. Dentro del entorno de desarrollos digitales y biotecnológicos, estamos poniendo un énfasis especial en las áreas de análisis de datos, de inteligencia artificial, también de ciberseguridad y computación en la nube, dispositivos móviles y portátiles, tecnología de sensores, en robótica, que no hemos comentado, no he puesto ningún ejemplo, pero también estamos trabajando en proyectos con robótica, e impresión 3D y nanotecnología. Muchísimas gracias por la atención y luego durante la mesa redonda podemos comentar algunos aspectos más concretos. Muchas gracias, Francesc. Y ahora, para finalizar, vamos a ver cómo el tema regulatorio va a afectar toda la implantación del Smart Health con la siguiente ponente, que es Carmen Ruiz Villar, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Carmen es licenciada en Farmacia por la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid. Es funcionaria de carrera del Cuerpo de Farmacéuticos Titulares, adscrita al Departamento de Productos Sanitarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios desde 2006, donde ha desarrollado primero funciones de coordinación de la Unidad de Vigilancia de Productos Sanitarios y desde 2018 es jefa del Departamento de Productos Sanitarios. Actualmente es la representante española en el Medical Devices Coordination Group de la Comisión Europea y en el Grupo de Autoridades Competentes de Productos Sanitarios, así como representante europeo en el Grupo de Trabajo Internacional del Programa ENCAR del International Medical Devices Regulators Forum. Por favor, Carmen, gracias. Tienes el micro apagado, Carmen. Sí, he puesto la cámara y no tenía el micro. Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero, agradeceros a la organización la posibilidad de estar hoy aquí, de escuchar todas estas presentaciones y todos estos proyectos e iniciativas tan interesantes, tan diferentes unas de otras, pero tan interesantes. Y bueno, yo vengo a contaros un poco qué regulación afecta a los productos sanitarios. Cuando veía el título, ya no recordaba si era un título que había puesto yo, porque es verdad que hemos tenido la etapa COVID y ya no recordaba si era algo que había puesto yo, pero es verdad que la palabra barrera me gusta poco. Creo que cuando empecé, me enfrenté a esta presentación, pues empecé a pensar un poco en cuáles son los intereses que tenemos entre la innovación que tenemos en España y todas las autoridades que estamos en regulación. Estamos tan alejados unos de otros. Hay una necesidad de diálogo, que esta pregunta os la respondo, que es un sí. Me hizo pensar un poco, pues, qué intereses tenemos nosotros como autoridades competentes cuando estamos regulando. Por supuesto, actualizar toda la regulación, innovar, porque al igual que las innovaciones que estamos viendo y los proyectos que hemos visto, esto implica que los reguladores también tenemos que innovar mucho para dar respuesta a todas a estos proyectos. Mejorar en todos los aspectos. Siempre la iniciativa y el interés principal es la protección de la salud, el interés en mejorar la salud, proteger incluso a los profesionales sanitarios, usuarios y pacientes, aprovechar recursos, porque todas estas iniciativas siempre van ligadas a una mejora en el aprovechamiento de recursos y en mejorar la accesibilidad. Pensaba entonces, cuando hablamos de Smart Health, que no estamos tan distanciados, que en realidad estos puntos que he comentado y que seguramente me he dejado muchísimos,
no son también totalmente aplicables al concepto de Smart Health y que por lo tanto hay una confluencia de intereses y que hay que buscar las oportunidades para que estas dos partes de una innovación se confluyan. ¿Qué quería comentaros un poco para que vierais a nivel de la regulación frente a qué nos enfrentamos? Es el mundo tan complicado de los productos sanitarios, porque no estamos hablando de, a lo mejor, medicamentos, que hay muchísima variedad, pero el ámbito de los productos sanitarios es tan amplio que la regulación requiere capacidades imaginativas y de innovación importantes, porque estamos hablando de cosas muy habituales como unas tiritas o unas lentes de contacto, a prótesis de cadera, a marcapasos implantados en pacientes en los que se han ido incluyendo todos los productos de seguimiento a través del móvil, de seguimiento remoto desde el profesional sanitario al paciente, programación remota a partir del profesional sanitario. Igual tenemos bombas de administración de insulina y medidores de glucosa que también están completamente enlazados con aplicaciones informáticas. Y en la nueva regulación que viene ahora, que os comentaré, no solo teníamos suficiente con este ámbito, sino que se han incluido algunos otros productos que estaban un poco en tierra de nadie, que son productos sin finalidad médica, que pueden ser los implantes de mama estéticos o implantes de relleno y también pues, productos, por ejemplo, para la estimulación neuronal. Con lo cual, el ámbito se nos complica. A todo esto se están generando muchas innovaciones. En estas presentaciones que hemos tenido lo hemos visto, posibles ligamentos a raíz de unas fibras de seda, biosensores de productos, aplicaciones móviles en las que podemos hacer un seguimiento continuo de los pacientes y los pacientes pueden ver sus propios resultados o marcadores, niveles de glucosa. Todo esto implica también nuevos conceptos como ciberseguridad. También hemos hablado de la fabricación en 3D, que amplía muchísimo lo que antiguamente era una fabricación en serie. Pues ahora la fabricación 3D implica que en un hospital a lo mejor pueden hacer una fabricación in-house de productos en los que no hay alternativas para su propio hospital. Aumenta mucho, va muy rápido la innovación en productos sanitarios y los reguladores tenemos que ir igual de rápido, si no más, y tener esa flexibilidad, tener una regulación flexible que pueda garantizar y dar respuesta a todas estas innovaciones y, por supuesto, no ser una barrera. Sí que quería comentar un poquito particularidades de los productos sanitarios, solo una diapositiva, para decir que hay muchos tipos de productos, con lo cual no es lo mismo la clasificación que le vamos a dar a unas mascarillas quirúrgicas, que he elegido, como las hemos oído hablar, tantos de ellas, que es un clase 1, que son de bajo riesgo, a, por ejemplo, un implante o un respirador, que también hemos hablado, que son de las clases de riesgos más altos. En estos casos, pues necesitamos una regulación que abarque todo este tipo de riesgo. Luego es importante saber que, bueno, lo he oído en alguna diapositiva, las autoridades sanitarias no autorizamos los productos sanitarios. Los productos sanitarios no es como en medicamentos, que sí que llevan una autorización de las autoridades sanitarias. Aquí, en este caso, dependiendo del riesgo del producto, pueden ser productos como las mascarillas quirúrgicas, que es una autocertificación, que son productos de bajo riesgo y es el marcado CE lo pone el fabricante cuando ya se ha comprobado que cumple con toda la regulación. Y en productos que son de alto riesgo, pues la evaluación la hacen organismos notificados, que son unas entidades que pueden ser públicas o privadas, que revisan toda la conformidad del producto, que está de acuerdo, hacen una auditoría a las instalaciones de fabricación y si cumplen con todos los requisitos, le asignan un certificado, emiten un certificado de marcado CE y puede este producto comercializarse en Europa. Entonces, es importante que sepáis estas particularidades que son distintas, pues, por ejemplo, del mundo de medicamentos.
Comentaros brevemente que después de, creo que fueron 4 años de trabajo intenso, de mucho diálogo, en ese momento 28 países con distintas visiones, aunque veníamos de regulación europea, el crear y remodelar toda la legislación de productos sanitarios costó mucho. Se colaboró, por supuesto, con la industria, con las sociedades médicas, con todos los sectores que puedan estar afectados o interesados en el mundo de productos sanitarios. Y bueno, fruto de todos esos años de mucho trabajo, pues entraron en vigor en 2017 2 reglamentos, el reglamento de productos sanitarios y el de productos sanitarios de diagnóstico in vitro. Y que la fecha de aplicación, bueno, el de productos sanitarios, la fecha de aplicación iba a ser este pasado mayo del 2020 y se ha retrasado un año entero por toda la situación del COVID-19 porque no se ha podido terminar las actividades que se necesitaban para aplicarlo. Y el de diagnóstico in vitro será en el 2022. Os he puesto aquí un poco para que lo tengáis el camino que llevamos. En principio esperamos que el año que viene ya se va a aplicar el reglamento de productos sanitarios y vayamos avanzando. Contaros en pequeñas palabras, cuando pensamos en cambiar toda la regulación, ¿cuáles serán los objetivos? Pues llegar al estado del arte de los productos que están en el mercado y que van a venir en el mercado en un futuro. Había que armonizar un poco la regulación europea porque había diferencias entre unos países y otros para facilitar también que se comercialicen los productos en todos los países de la Unión. Ponernos en el estado del arte, dar respuesta a todo el avance científico y a toda la evolución tecnológica que sufren los productos sanitarios y que fuera una reglamentación lo suficientemente flexible para poder dar cabida a todas estas iniciativas y proyectos. También alinearnos a nivel internacional con el resto de autoridades con las que tenemos mucha relación, pues tanto la FDA, TGA en Australia, Japón. En realidad tenemos mucho contacto entre nosotros y siempre manteniendo las garantías de productos sanitarios. Siempre estableciendo que cuando está con un marcado CE, eso implica un trabajo, implica unos requisitos y una excelencia que queremos para los productos. Porque es muy importante la innovación, es muy importante darle cabida a todos los productos, pero hay que mantener unos estándares para que los productos que tengamos en el mercado sean excelentes y consigan lo que busca el producto, el uso previsto del producto. Comentaros rápidamente las principales novedades. El reglamento de productos sanitarios son 400 hojas. Ya solo la definición os la iba a poner, pero tampoco os quiero asustar. Es una reglamentación, como os decía, complicada para dar cabida a todo. Y comentaros sobre todo las novedades más importantes. Se ha creado un grupo de expertos de productos sanitarios y de ahí cuelgan 15 otros grupos de trabajo, pues de nuevas tecnologías, investigaciones clínicas, vigilancia, supervisión de los organismos notificados, varios grupos que todos ellos confluyen y las decisiones se toman en el grupo cabeza. Se está creando una base de datos europea, de forma que todos los productos sanitarios que tienen marcado CE, que se comercialicen en la Unión Europea, van a poder consultarse. Cualquier persona va a poder entrar en esta base de datos y comprobar y ver productos que se están comercializando. Esto es algo que actualmente no existe. Medicamentos sí, en la agencia tú puedes entrar en CIMA y puedes ver los medicamentos que se comercializan en España. Esto no existe a nivel de productos sanitarios y es una de las grandes mejoras que se va a poder ver lo que hay. Luego, como os decía, los organismos notificados son las entidades que revisan los productos, que les dan el marcado CE y somos las autoridades los que supervisamos a estos organismos. Entonces, sí que se ha hecho un refuerzo muy grande para que los organismos que estén sean organismos serios, tengan un ámbito y una experiencia dentro de sus trabajadores adecuada para poder certificar los productos, que como veis son productos muy diferentes, y hay una supervisión muy estrecha de las autoridades para que los organismos notificados pues no emitan un marcado CE que no corresponde. También se ha creado un número de identificación único que se llama el UDI,
es una forma en la que tú con ese número puedes identificar el producto, lote, el número de serie y puedes incluso incluir esa información en la base de datos y ver el producto. Se ha hecho mucho hincapié porque en productos sanitarios había un vacío bastante grande en datos clínicos, porque muchas veces pues, son productos que son aplicaciones informáticas, a lo mejor es un software y no había datos clínicos. A lo mejor son los implantes y entonces los ensayos clínicos que se hacían eran muy pequeños o se hacía equivalencia con productos similares. Bueno, pues sí que se ha hecho un hincapié en que todos los productos que se comercialicen tendrán que tener unos datos clínicos completos. Se han establecido también paneles de expertos por cada una de las distintas especialidades para poder revisar también esos datos en productos que sean muy novedosos, de las clases de riesgo más altas. Estos paneles de expertos también van a hacer una valoración de estos datos clínicos. Ha habido otros conceptos, por ejemplo, como las tarjetas de implantación, que los productos que son implantables van a tener que llevar una tarjeta y el paciente podrá saber lo que le han implantado, el número de serie y entonces, pues, si hay un problema con el producto, él podrá identificar lo que le han implantado. Se han establecido también procesos, hay muchos productos que son de un solo uso y se ha establecido la posibilidad, esto cada autoridad lo va a tener que regular a nivel nacional, que productos que son de un solo uso, como por ejemplo una grapadora para la laparoscopia, que es de un solo uso, que se pueda reutilizar, reprocesar y reutilizar. Entonces, cada una de las autoridades competentes estamos revisando esta posibilidad de reutilizar productos que estaban establecidos por el fabricante para un solo uso. ¿Qué más? Pues se han hecho nuevas reglas de clasificación, por ejemplo, para el software como producto sanitario, que era una regla que no existía. Prácticamente todos los software traían en clase 1, que son las clases de riesgos en las que no necesitan una revisión del organismo notificado. Entonces, se han establecido nuevas reglas para que haya un control mayor de estos productos. También se ha establecido la fabricación in-house, que es lo que os comentaba antes. Esta fabricación solía darse antiguamente en hospitales, en los que a lo mejor se creaba un reactivo en la parte de análisis clínicos del hospital, se fabricaba un reactivo para uso dentro del hospital. Esto existía ya en diagnóstico in vitro, pero no existía en productos sanitarios. Y ahora se ha dado la posibilidad que en un hospital puedan fabricar solo para el uso en el hospital un producto, pues a lo mejor un instrumental en 3D, una fabricación en 3D de un instrumental que sea un tamaño que no hay una alternativa en el mercado y que se pueda utilizar única y exclusivamente en ese hospital. Bueno, pues ha habido varias novedades. Es importante también que se ha mejorado pues, la coordinación entre autoridades competentes porque llevamos todos la misma regulación y entonces hay mucho contacto entre las autoridades. Se han mejorado también mucho todos los procesos de vigilancia y de control de mercado, porque al no estar las autoridades en la primera parte de la autorización, en la emisión del certificado de marcado CE del producto, es muy importante que nosotros luego lo que llega al mercado se vea que está funcionando y que todos estos proyectos tan innovadores y tan interesantes que hemos visto, cuando lleguen al mercado, funcionen como habéis pensado que iban a funcionar durante el desarrollo. Y luego, por último, pues se han incluido estos productos sin finalidad médica, que, bueno, la verdad es que con todo el trabajo que teníamos, añadir productos que en realidad la finalidad no es médica, no es tratar una enfermedad ni curar una enfermedad, sino que son, pues, por ejemplo, las lentes de contacto que no son para corrección de la visión, o estos implantes de estética, o los productos de estimulación neuronal, pues son productos que es verdad que no tenían una regulación que les abarcara y bueno, vamos a tenerles en productos sanitarios. Como veis, son muchas cosas nuevas, todo encaminado a que los productos que están en el mercado estén bien, que nosotros apoyemos esa innovación y que demos unas garantías tanto a los pacientes y usuarios que los van a utilizar, profesionales sanitarios, como a los propios fabricantes y desarrolladores de los productos, dar unas garantías para que cuando el producto esté en el mercado, que el fabricante es el responsable de ese producto, pues si hay algún problema, ellos también tengan un cierto grado de protección y que la puesta en el mercado sea adecuada.
Y comentaros solo dos diapositivas del grupo de nuevas tecnologías, porque como hablábamos de Smart Health, me he enfocado en estos dos grupos, simplemente dos conceptos. Aparte de esta regulación, las autoridades lo que hacemos es desarrollar guías para ayudaros a vosotros, a nosotros, a un desarrollo de un nuevo producto, porque la primera pregunta que recibimos de todos estos proyectos tan interesantes que hemos visto ¿es un producto sanitario o no? Así que nosotros recibimos millones y millones de consultas y de preguntas, de prototipos, de iniciativas, de productos que a lo mejor ya están prácticamente en sus últimas fases, en los que de repente se preguntan, oye, esto es un producto sanitario, tengo que cumplir la legislación. Entonces, bueno, se ha establecido una guía, en este caso, por ejemplo, para la clasificación y la cualificación del software, porque muchas de las nuevas aplicaciones y de las nuevas herramientas a base de software que están llegando, pues la primera pregunta es si es un producto sanitario o no. Y luego, cuando ya se ha determinado si es un producto sanitario, qué riesgo tiene, porque dependiendo qué clasificación tiene, qué clasificación de riesgo tiene, porque dependiendo de eso va a necesitar la intervención de un organismo notificado o no. Entonces, bueno, simplemente os he puesto el enlace también para que podáis acceder. No quiero retrasarlo porque creo que la mesa redonda va a ser muy interesante, entonces no me voy a detener más. Y luego este concepto que no quería dejar que pasara, que es el de ciberseguridad, que hay muchísimo interés en, y vosotros sabéis que desde hace años en las autoridades, en las empresas, porque sí que estamos viendo que muchos de los productos que están en el mercado no se habían protegido adecuadamente frente a posibles ataques o frente a una modificación de los datos por un problema en el procesamiento de los datos. Entonces, sí que se ha establecido una primera guía de ciberseguridad. Todavía queda mucho por hablar en ciberseguridad. Y sobre todo importante establecer quiénes somos los responsables, porque en toda la parte de la cadena de uso de este tipo de productos se necesita tener una cierta responsabilidad, tanto del usuario, del operador, de la persona que integra el software, en este caso, en el entorno donde va a trabajar. Muy importante que en el diseño y en la fabricación y en las instrucciones de uso se tenga en cuenta este concepto de ciberseguridad para que luego no tengamos problemas como los que hemos tenido, a lo mejor, pues de marcapasos en los que pueden acceder y hackear el marcapasos y parar el marcapasos de un paciente porque no tenía las barreras adecuadas de ciberseguridad y que siempre sea algo balanceado, porque no puede que sea un acceso tan complicado que la eficacia del producto se pierda. Entonces, siempre pues eso, con ese balance entre eficacia y seguridad. Y bueno, ya comentaros, lo han comentado justo en la anterior, es la última. Por favor. Sí, ya es la última. Simplemente, igual que ha comentado en Leitat, y he visto también que está el Hospital Clínic, muchos de los asistentes habéis estado involucrados en esta experiencia de los respiradores y del COVID-19. Bueno, simplemente decir que una experiencia positiva de toda esta crisis que hemos tenido ha sido la capacidad de en muy poco tiempo identificar desarrolladores de prototipos que han identificado esas necesidades, que hemos tenido un diálogo muy directo con ellos, que se les ha orientado cuál sería el cauce regulatorio para poder dar salida a esos prototipos, que es importante que quede claro que no están autorizados por la agencia, que se han autorizado investigaciones clínicas para poder utilizarlo en una investigación clínica, que estos prototipos todavía están en su proceso. Seguirán en la carrera a la obtención del marcado CE, pero importante decir que no es una aprobación del equipo en sí. Se han hecho muchos estudios, se han evaluado, se ha visto toda la documentación técnica y están en el proceso de la investigación clínica y con buenas perspectivas de ir a un futuro e incluso para nuevos usos de respiradores en alguna otra parte del hospital. Y simplemente decir, bueno, pues que nos ha parecido una experiencia muy buena con el COVID-19, con esa estrecha colaboración, con lo cual yo creo que desde luego la innovación y la regulación tienen que ir de la mano y por nuestra parte pues estamos abiertos a cualquier ayuda. Y nada, agradeceros la posibilidad de estar aquí.